En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que podamos juntos compartir esto tan precioso como es la palabra del Señor. Dice la Escritura: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. La palabra de Dios es poderosa. Por eso que les invito, si lo pueden hacer, vayamos al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, de ahí vamos a leer el versículo 14. Dice así la poderosa palabra del Señor. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Si alguien piensa que Dios es indiferente a las necesidades del ser humano, permítame decirle que está profundamente equivocado, equivocada. Porque si fuera así, jamás entonces Dios hubiese solucionado el problema más grande que teníamos, que estábamos separados de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios dispuso la solución a nuestro problema. Insisto, al más grave, que era una eternidad lejos de Dios. ¿Qué lo que hizo? De ahí podemos comprender mejor lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era Dios asumiendo el precio de la reconciliación con Él, porque cada persona que nace en este mundo nace separada de Dios. Entonces el puente para esa reconciliación es Jesucristo. Amigo mío, amiga mía, Dios no es indiferente al dolor de la gente, no es indiferente al dolor de los que sufren, pero ¿cuántos de los seres humanos que hoy enfrentan situaciones acuden realmente a Dios? Salen de ese cuadro de queja, salen de ese cuadro de cuestionamiento y seriamente van y buscan refugio, ayuda en Dios. Bueno, la Biblia nos relata una historia de 10 hombres que estaban en una situación difícil. Tan así que habían sido separados de sus familias y de sus actividades. Ellos no la estaban pasando bien. Ellos estaban aislados porque la enfermedad que ellos estaban sufriendo era una enfermedad sumamente contagiosa. La Biblia la describe como lepra. Ellos vivían su proceso de aislación. Eran 10 hombres viviendo el mismo cuadro, unidos por el dolor, la misma situación, lejos de sus seres amados,
lejos de sus familias y por la ley de Moisés, ¿sabe?, afuera de la ciudad. Pero fíjese cómo son las cosas. Que la Escritura dice en el versículo 11 de este capítulo que hemos citado, capítulo 17 de Lucas, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús estaba pasando por ese lugar, en vivo y en directo. Otra traducción dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Sigue diciendo la Escritura: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos sabían que no podían acercarse tanto a las personas, tenían que conservar una distancia porque estaban enfermos. Enfermos aislados. Imagínense del tiempo que estamos hablando. Y estas personas estaban padeciendo su enfermedad ahí. Estas personas estaban sufriendo los efectos no solamente en sus cuerpos de la lepra, sino que también estaban sufriendo los efectos en el alma, lo que significa ser separados de sus afectos más importantes, de su familia, producto de esa enfermedad, para no contagiar a otras personas. Y ahí estaba Jesús, pasando por ese lugar. Por eso yo quiero insistir en esto. Dios no es indiferente al dolor, a las necesidades del hombre, pero ¿cuántos hoy acuden a Él? ¿Cuántos hoy piden socorro a Él para que Él intervenga en su situación? Estos hombres, cuando vieron que Jesús estaba ahí, que Jesús estaba pasando, no desaprovecharon la oportunidad. Estos hombres no se quedaron pensándola y hablando entre ellos: bueno, Jesús sabe que estamos enfermos, que venga Él a ayudarnos, pero porque sabe. Estos hombres, su necesidad los movió, ¿sabe?, a salir al encuentro del Maestro. Y quiero insistir en esto, porque pareciera que hoy día muchos practican una fe obvia. ¿En qué sentido? Que dicen: bueno, el Señor sabe que estoy pasando esta situación. El Señor sabe que yo estoy sufriendo. El Señor sabe que yo estoy atemorizado. El Señor sabe que yo estoy enfermo, que estoy enferma. Pero pare un poquito. ¿Cuántos vamos también al encuentro del Señor? ¿Cuántos damos un paso adicional para decir: no, pero si el Maestro está aquí? Yo sé que Jesús está aquí. Hoy día no es que Jesús vaya a pasar. Sabemos que el Señor está cercano a todos los que le invocan, como dice el Salmo 145. A los que le buscan. Pero no. Hay algunos que quieren que el Señor atienda sus necesidades sin hacer lo que ellos pueden hacer. Estos hombres, al ver que Jesús entra a la aldea, ellos salieron al encuentro. Son hombres leprosos, son hombres que lo están pasando mal, son hombres unidos por el dolor, son hombres que están buscando una esperanza, son hombres que están ahí prácticamente desahuciados. Y ellos van y de lejos se pararon. Y dice la Escritura, escúcheme esto por favor, leo literalmente, dice: y alzaron la voz. Si es verdad, el Señor conoce tu corazón. Es verdad, el Señor conoce tu dolor. Es verdad, tú que estás enfermo, que estás escuchando en este momento, el Señor conoce tu enfermedad, como también Jesucristo conocía la enfermedad de estos hombres. Pero ellos, ¿saben qué? Ellos fueron a encontrarse con el Señor y no se quedaron ahí solamente parados. Ahí, bueno, el Señor nos va a ver, seguramente Él nos va a hablar. Vamos a esperar que Él nos hable. Si de seguro Él sabe, si es obvio, se nota que estamos con lepra. No, ¿sabe? Ellos alzaron la voz. Alzaron la voz. Si pudiésemos traducir esto a nuestro lenguaje, ¿sabe? Ellos oraron. Ellos oraron.
Dice la Escritura, y alzaron la voz diciendo Jesús, y escuche esto, Maestro. Están reconociendo el señorío de Jesús. Están reconociendo que de Él pueden recibir el milagro. Están reconociendo que su aislamiento puede terminar si Jesús da la orden, si Jesús da la instrucción. ¿Sabe? Ellos dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa si hoy todos clamáramos de esta misma forma? ¿Qué pasa si hoy todos nosotros nos uniéramos en un clamor para decirle a Dios, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué cree usted que hizo Jesús? ¿Usted cree que Jesús hizo la vista a un lado como que si no estaban? ¿Usted cree que Jesús los ignoró? ¿Usted cree que Jesús no les contestó? ¿Sabe? Otra traducción dice, y le gritaron. Claro, le gritaron. Porque la esperanza de la respuesta estaba justamente frente a ellos. Jesús podía cambiar ese cuadro. Y vuelvo a decir, es la hora de que entendamos de que también tiene que haber una acción de parte nuestra para mover la mano de Dios a nuestro favor. Es la hora de que entendamos de que si el Señor nos dice en su palabra que tenemos que orar, es porque tenemos que orar y no esperar, no, si el Señor sabe. No, si el Señor sabe. No, si para qué voy a orar tanto si el Señor sabe. No, nosotros poner de nuestra parte. Dice otra traducción, y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Eso dice la Escritura. Ellos estaban pidiendo compasión. Ellos están reconociendo a Jesús como el Maestro. Seguramente algo habían escuchado. Y qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Sabe por qué? En ese cuadro de dolor, en ese cuadro de desesperanza, que no sabemos cuánto tiempo ellos llevaban en ese lugar. No sabemos cuánto tiempo ellos estaban ahí a las puertas de la ciudad, separados del resto de la sociedad. No sabemos cuántos días, pero sin duda una situación así es un cuadro sombrío. Una situación así es un cuadro de depresión. Una situación así es difícil. Claro, como que parece que se respira la muerte en una situación así. Pero mire qué maravilloso. Porque las cosas cambian cuando Jesús va a pasar por ese lugar. Toda esa desesperanza, toda esa angustia, todo ese dolor, ¿sabe qué? Pasa a tener, pareciera, como una pequeña pausa. Porque en medio de tanta oscuridad apareció el que es la luz del mundo. En medio de tanta oscuridad apareció el que dijo que vino a dar vida y la vida en abundancia. En medio de un escenario de muerte aparece el que vino a dar vida. Y ellos claman a Él. Es su momento, es su oportunidad. Jesús está ahí. Ellos no se desgastan en cuestionamiento. Ellos no se desgastan en ideas. Ellos no se desgastan pensando, dándole vueltas, viendo si es que a lo mejor podría ser, anda tú, voy yo. No, vamos, porque Él nos puede ayudar. Vamos, juntos clamemos. Vamos, gritemos juntos y pidámosle al Señor misericordia. Me estaba acordando de lo que dice la palabra del Señor, que 2 son mejores que 1. Aquí son 10. Claro, ¿sabe por qué? Porque el dolor no se vive igual cuando usted tiene a alguien que está padeciendo lo mismo que usted está padeciendo al lado. Porque el idioma es el mismo.
Parece que las sensaciones incluso son las mismas. Y la medicina para estos hombres era la misma. Y le vuelvo a decir, Jesús estaba ahí. Y si usted quisiera que lo interpretemos de otra forma, ellos invitaron a Jesús a su dolor. Ellos invitaron a Jesús a su escena. Ellos le dijeron a Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque esos hombres, ¿sabe que tenían fe? Esos hombres sabían que acudiendo a Jesús podían recibir un milagro. Esos hombres sabían que frente a frente de ellos estaba el que podía terminar con su situación en ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo encontramos en el versículo siguiente, versículo 14. Dice la Escritura, cuando Él los vio, les dijo, y ponga atención, porque en la Biblia vamos a encontrar distintos tipos de milagros. Este milagro, fíjese, es un milagro muy especial, porque Jesús no los sanó instantáneamente. No. Lo dice la Escritura. La respuesta de Jesús cuando Él los vio, no les preguntó Jesús de qué familia eran. No les preguntó Jesús cuánto tiempo llevaban sufriendo. No les preguntó Jesús qué nivel socioeconómico tenían. Porque recuérdese que Dios no ve lo que ve el ojo humano. Él ve el corazón. Jesús sabía que frente a Él, esos hombres también eran vidas por las cuales Él vino aquí a la tierra. Jesús vio que ellos también tenían un alma que salvar. Y ese era el objetivo de Él, despojarse de su condición ahí en el cielo, humillarse y convertirse en uno de nosotros, en condición de siervo. Por ello Jesús también estaba acá en la tierra. Así como también por ti Jesús vino acá para darnos esperanza aún en medio del dolor. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no conozco tu corazón. No conozco tu condición. No sé por qué estás atravesando. Pero permíteme decirte que Jesús sabe. Que Jesús conoce. Que es la hora que clames a Él. Que es la hora que busques en Él. A lo mejor has golpeado muchas puertas. Quizás te ha ido mal en distintos lugares. Quizás los lugares donde tú estabas seguro, estabas segura que tendrías una respuesta favorable, esas puertas se te han cerrado. Es la hora de que clames a Jesús, que busques la respuesta en Jesús. Dice la Escritura, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Sabe? Jesús les adelantó el proceso. Porque el sacerdote era el que revisaba, el que aprobaba cuando una persona estaba en condiciones de volver a integrarse a su familia, a sus actividades. Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero escúcheme, ellos no fueron sanados inmediatamente. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos cometido el error. En vez de ayudar a Dios en sus planes, empezar a cuestionar a Dios. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto así? ¿Por qué esto allá? Señor, pero si lo puedes hacer así. Incluso algunos más soberbios, más arrogantes, han sido capaces de darle las órdenes al Señor, decirle cómo Él lo tiene que hacer, si Él sabe lo que hace. Él hace las cosas perfectas. Entonces estos hombres, ¿sabe? Nos dan un ejemplo de fe, nos dan un ejemplo de obediencia, porque la Escritura dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fue un milagro instantáneo, pero ellos, ¿sabe? Escucharon la palabra de Dios. Escucharon las palabras del maestro. El maestro les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Nadie le dijo, pero Jesús, primero sánanos. Jesús, pero mira, si estamos leprosos, ¿cómo vamos a ir así leprosos donde el sacerdote? No, ellos fueron, ellos se atrevieron,
Y ahí está la fe en ejercicio. Ahí está la fe viva que Dios quiere ver en ti y en mí. Ahí está la fe verdadera. Ahí está la fe que va de la mano con la obediencia. Porque mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Ellos fueron sanados. Cuando llegaron donde el sacerdote, ellos ya estaban sanos. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si ellos se hubiesen quedado ahí cuestionando? ¿Qué pasa si ellos hubiesen hecho lo que muchas veces nosotros quizás hacemos? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no me sana inmediatamente? No, ellos entendieron que Él es el Señor. Él es el Maestro. Y a Dios se le obedece, no se le cuestiona. Y mientras iban caminando, cada pasito que ellos daban, ¿sabes?, iba produciendo en su vida sanidad. Así como nosotros también en nuestra relación con el Señor, cada paso con nuestro Señor, caminando de la mano del Señor, ha ido transformando nuestras vidas, ha ido sanando nuestros corazones, ha ido perfeccionando la obra de Dios en nuestras vidas cuando hemos sido obedientes. Yo quiero invitarte hoy a que clames al Señor. En primer lugar, no sé lo que estás viviendo, clama al Señor. Y en segundo lugar, obedece al Señor, porque Él sabe lo que hace, y las cosas que Dios hace están bien hechas, porque sus obras son perfectas. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.